Te damos gracias por esta mañana de poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu grande amor derramado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, traemos delante de ti estas necesidades de tu pueblo, para que tú, Señor, te glorifiques en cada una de ellas, Señor, restaurando la salud, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Gracias. Y Señor, visita cada hogar y lleva ahí la armonía, la paz, lleva la provisión, Señor, y sobre todo la salvación. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Ahora manifiéstate a través de tu palabra, que todos vamos a ser guiados, perfeccionados para toda buena obra, Señor. Mientras tu palabra es dada, envía salvación y vida eterna. Levanta al caído, fortalece al débil, da victoria al que está luchando y envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y leemos versos 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Un pasaje muy conocido, pero creemos que la palabra de Dios es tan extensa, tan infinita, que siempre Dios tiene, hermanos, palabras para nosotros. Este pasaje nos habla sobre la multiplicación de los panes y de los peces. Uno, hermanos, de los milagros extraordinarios que realizó nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos hace ver, hermanos, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Nosotros sabemos estas cosas, pero a veces, hermanos, flaqueamos en nuestra fe porque miramos nuestras limitaciones
y en nuestras limitaciones nos vemos impedidos, hermanos, de poder creerle a Dios que Él puede hacer las cosas que para nosotros, hermanos, para nosotros es muy difícil o imposible. Pero este gran milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo nos hace ver, hermanos, la verdad de Dios, que Él opera, hermanos, en nuestras limitaciones. Amén. Y que en nuestras limitaciones Dios puede hacer cosas grandes. Diga gloria a Dios. Fíjense que aquí hay dos partes muy importantes. Primero, el reconocer el discipulado, que no podían, hermanos, dar solución al problema que se había presentado. Pero está también la otra verdad. En las limitaciones humanas está, hermanos, Dios, que todo lo puede hacer. Amén. Entonces vamos a entrar a los detalles y diríamos, hermanos, en nuestras limitaciones Dios hace cosas grandes. Y todo está de que nosotros dispongamos nuestros recursos, que si bien es cierto son limitados, pero Dios hará lo demás, lo que nosotros no podemos hacer. En el verso 5 dice ahí que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a uno de sus discípulos, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Una gran multitud, dice ahí, se había reunido para escuchar, hermanos, y poder recibir de nuestro Señor Jesucristo. Habían estado con él 1 o 2 días, en la cual pues Jesús muestra preocupación. En los otros evangelios dice, hermano, que estaba preocupado porque la gente no había comido. Ahí, hermano, el discipulado sugirió pues, que los despidiera temprano para que ellos pudiesen comprar en el camino. Pero él dijo, si se van a desmayar. Fíjense, hermano, el cuidado que Dios tiene en nuestras vidas. Yo sé, hermanos, que cuando estamos en problemas o nos enfermamos o tenemos necesidades en la cual no podemos cubrir, yo sé que sufrimos ahí. Consideramos nuestras limitaciones y eso hace más grave el asunto. Y obviamente, hermanos, llegamos a tener la sensación como que Dios, hermanos, no está al cuidado de nosotros. Como que Dios, hermanos, guarda silencio, no mira nuestras dificultades, necesidades, una sensación de abandono. Aquí la multitud no sabía lo que Jesús estaba pensando, pero en los otros evangelios dice que él estaba preocupado por ellos. Cuando estamos pasando circunstancias adversas, tengan la seguridad de que Dios, hermanos, está ahí con nosotros. Y no solamente el preocuparse, sino resolver nuestras vidas. Ahora, lo que nosotros hemos de considerar es, hermanos, porque alguien dirá, si Él es Dios, si Dios es Dios, como se dice y se predica, ¿por qué los cristianos, los creyentes pasan circunstancias adversas? ¿Acaso Dios no lo puede evitar? Es un buen razonamiento, una buena pregunta. Ustedes recordarán cuando murió Lázaro. Jesús va donde la familia, sus hermanas, luego con ellas salen hacia donde lo enterraron. Luego la multitud o la gente que acompañaba
el dolor de estas dos hermanas de Lázaro, se sorprenden al ver a Jesús llorando delante de la tumba. Entonces vino, voy a decir así, el razonamiento, la lógica, y que le abrió los ojos al ciego no podía evitar que muriese Lázaro. Tremendo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos, hermanos, todo el panorama, nos damos cuenta que Jesús no estaba llorando por Lázaro, porque si iba a resucitarlo, porque iba a llorar. Es hacer ya el teatro. Entonces él no lloraba, hermanos, por Lázaro, sino por los que estaban alrededor, la incredulidad. Lo mismo puede entristecerse, y muchas veces dice, hermano, que entristecemos su espíritu cuando nosotros, hermano, nos mostramos de una forma incrédula, donde endurecemos nuestros corazones. Y vemos aquí que al considerar la multitud, tenía cerca ahí a Felipe. A Felipe era, para que no pequemos. Y le pregunta a él, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos darle de alimentar a esta multitud? Y Felipe pues responde y dice, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Sin embargo, dice que Jesús lo hacía para probarle, el verso 6, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Probarnos en qué? Cuando Dios permite las situaciones, hermanos, y luego opera a nuestro favor, lo que hace es fortalecer nuestra fe. Es decir, si Dios permite las situaciones, aún aquellas que nos pueden desagradar, aún aquellas que tal vez no podemos aceptar como una muerte, pero Dios sabe por qué lo permite. Tiene su propósito en ellos. Y muchas veces en ese propósito está nuestra necesidad de conocerle a Él más. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés cuando llegó con la misión, hermanos, de sacar al pueblo de Egipto para que luego viniesen a ser una nación? Él va, hermanos, y luego se da cuenta que no era tan fácil como él pensaba, porque Dios iba con él. ¿Se da cuenta de ese detalle? Sino que comienza a sufrir la dureza de Faraón, la soberbia, y cada vez que él entraba le iba peor al pueblo, y a él también, porque ya el pueblo ya lo estaba viendo mal. Lo reciben como profeta al principio, pero después comienzan a aborrecerlo. Entonces a todos, hermanos, nos llevó a una situación difícil, de sufrimiento. ¿Por qué hizo eso? Porque, hermanos, el pueblo necesitaba conocer al Dios que lo iba a liberar. Necesitaban conocerlo para que se diesen cuenta después que el Dios de ellos es Dios y que no hay ninguno como nuestro Dios. Entonces, al endurecer y a poner las cosas difíciles, creyendo Faraón, hermanos, que se podía burlar aún de Dios, del Dios de Moisés, comenzó a endurecerse. Pero las cosas fueron cambiando poco a poco. Y comenzaron aquellas plagas, las 10 plagas de Egipto. Y ahí Dios mostrando su poder, mostrando su poder, mostrando su poder. Como un martillo que pega, hermanos, contra el yunque.
Y comienza aquel hombre a desmoronarse. Hasta que al final, hermanos, les dijo que se fueran. Ahí comenzaron a conocer a Dios, su pueblo, pero también los enemigos del pueblo de Dios. Porque donde ellos iban y pasaban cerca de los pueblos, había llegado la noticia que el Dios de los hebreos era Dios. Acuérdense que en ese momento Egipto era un imperio y tenía sometido a las demás naciones. Y al saber que el Dios de ese pueblo de esclavos había vencido a Faraón y a los dioses de Faraón, era para temblar. Entonces lo que hacían era que si había un pueblo cercano, unían sus ejércitos para poder combatir el ejército de Dios. Pero podemos ver todas esas cosas, hermano. Aún cuando salen, hermano, Dios los comienza a guiar y los llevan a un hoyo donde no hay salida. Y de repente los egipcios detrás otra vez. Y no había camino, no había para dónde agarrar. Tenían el mar enfrente. Moisés clamó y el mar se abrió por la mano poderosa de Dios. El pueblo tenía que conocer a su Dios para que supiesen que solo Dios es Dios y que no hay dioses. Amén. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Lo que hizo fue probar a Felipe para que al ver sus limitaciones, igual que el discipulado, entonces pudiesen, hermanos, fortalecer su fe al ver, hermanos, el milagro que Dios iba a realizar. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban en la barca y Jesús le dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos? Hablaba de la doctrina, hablaba del error, hablaba, hermanos, de hombres perversos que decían que servían a Dios. Pero cuando les dice que tengan cuidado de la levadura, ellos pensaban que los estaba regañando porque no habían llevado pan. Entonces Jesús, al conocer el pensamiento de ellos, les dijo: cuando la primera multitud se les dio de comer, ¿cuántas cestas de pan sobraron? Tanto. Y cuando comieron los 4,000, tanto. Y entonces, ¿por qué no tenéis fe? No estoy hablando de pan. Es que miren, hermano, estamos en estas limitaciones que a veces nosotros, hermanos, llegamos a pretender limitar a Dios y caemos en incredulidad una y otra vez. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado? ¿Y de cuántas cosas lo ha librado a usted? ¿Ah? Sin embargo, cuando viene otra prueba, se olvida de usted de todo ello. Y no se debiera de olvidar. Como dice el libro de los Salmos: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Ah? Pero somos olvidadizos. Y no somos tolerantes con los problemas. Ya no queremos seguir a Dios, ya no queremos, hermanos, congregarnos, ya no queremos nada de Dios. Nos enojamos. Y si creen ustedes que haciendo chantaje a Dios van a lograr las cosas, están, ¿qué? Equivocados. Lo que mueve a Dios y va a mover a Dios siempre es la fe. Y esta es la victoria, dice el apóstol Juan, que Dios nos ha dado: nuestra fe en el Hijo de Dios. Amén y amén. Cuando alzó Jesús los ojos, verso 5, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Es bueno, es saludable conocer nuestras limitaciones. Tenemos virtudes como humanos, dones que Dios nos ha dado, pero por muchos dones que tenga el hombre es limitado. Y eso es saludable cuando el hombre conozca que sus recursos son muy limitados. Porque el reconocer esa limitación, podemos confiar en lo ilimitado de Dios. ¿Saben lo que se propusieron estos hombres? Estos hombres, hermanos, propusieron, incluyendo este niño, se dispusieron con los recursos que tenían y que eran limitados. Solo hay 200 denarios. Aquí están. ¿Por qué son esto para una multitud? Luego Andrés llega y dice que hay un niño con 2 panes, 5 pececillos. Ojalá pescado grande, ¿va? Mojarritas. Entonces vemos ahí, hermanos, precisamente entregando esos recursos limitados. Ninguno de ellos podía dar solución. Ninguno de ellos podían, hermanos, precisamente lograr lo que se quería con esa multitud. Pero Dios tomó estas cosas, mayormente los 2 panes y los 5 pececillos, y con ellos, hermanos, hizo que se alimentaran 5,000, iba a decir personas, 5,000 hombres, porque aquí habla que solo los hombres, y aquí no solo habían hombres. En el otro evangelio dice, sin contar las mujeres y los niños, y las mujeres comen más. Nosotros no. Nosotros somos de comer poco. Sin contar las mujeres y los niños. Es decir, estamos hablando más de 5,000 personas. Si la mitad de ellos tenía esposa, imagínense. ¿De cuánto estamos hablando? 7,000. Por todo unos 9,000 personas. Y cuidado, 10,000. Porque al igual que ustedes, parían cada 3 meses. En eso ustedes son milagrosos. Yo no sé cómo hacen. Yo de repente otra vez embarazada en el mismo año. Eso es increíble. Eso es increíble. En un año tienen 3, 4, 5 niños. Bueno, uno siente así, pues. Pero lo importante aquí es, hermanos, que tenemos este ejemplo de dar y entregarle a Dios lo limitado. Nuestros recursos. Ahora, para el niño, 2 panes y 5 peces, estaba dando todo. Como aquella viuda, hermano, la cual se burlaron la gente porque echó, ¿cuánto dice? Fueron centavos los que echó, y todos se burlaban. Y los ricos dice que echaban en la ofrenda lo que les sobraba. Pero ahí estaba alguien que lo mira todo y lo conoce todo, y le dijo al discipulado: de cierto les digo, esta mujer echó más que los otros.
porque ella echó de lo que único que tenía y que representaba mucho para para esta mujer. Lo mismo este niño, con 2 panes, 5 peces, pero con ellos, hermanos, se alimentaron. Al final, más de 5,000 personas y se saciaron. Si usted lee bien lo que dice ahí, cuando comenzaron a comer, verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Imagínense. Y en el verso 11, en lo último, dice, hermanos, que tomaban cuanto querían. ¿Ah? Es decir, en la antigua versión de este pasaje dice que se hartaron. Así dice. Comieron en abundancia. Y todavía Jesús ordenó que recogieran lo que había sobrado para que no se perdiera nada. ¿Cuál es la lección que nos deja esto? Reconocer nuestra fragilidad. Cuando Moisés, hermanos, se le llamó para la misión de ir, hermano, a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando Jesús le ordenó, Moisés dijo claramente: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y le diga deja ir a mi pueblo? En la insistencia de Dios, Él también insiste en sus limitaciones y dice: yo soy de pocas palabras. Muchos hablan de que tal vez era tímido, pero en versiones anteriores lo que se dice es que era como tartamudo. Algo le dañó, hermano, en él esa huida de Egipto, hermanos, y de vivir 40 años en el desierto. Es decir, el sol lo quemó todo, lo tostó todo. El que podía hacer algo cuando era príncipe de Egipto, ahora no podía hacer nada. Porque Dios mejor no lo ocupó cuando era príncipe, ¿verdad? Hubiera movido palancas. Pero la idea de Dios es que le conocieran como nosotros necesitamos conocer a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Él le mostró, hermanos. La Biblia dice, hermanos, el apóstol San Pablo, cuando habla de su fragilidad, fíjense lo que él dice: por cuando yo soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 10. Y en el libro de Joel dice ahí, diga el débil, fuerte soy. Dios reconoce nuestra fragilidad. La mayoría de estos hombres no tenían recursos para hacer la tarea que Jesús les había encomendado. No tenían los recursos. ¿Se imagina usted? Bueno, quiero hacer una obra del Señor y todo eso. Ajá, ¿con cuánto cuesta? Con nada. No tiene nada. Entonces, ¿cómo piensa hacer? Confiando en Dios, confiando en Dios. Hay muchos que han caído en eso. ¿Se imagina usted, hermano, si nosotros desde el principio hubiéramos dicho: miremos las personas que puedan ayudar para construir este local? No hay. Pero lo mejor es partir sabiendo que nadie puede.
ayudar para una construcción como la que se hizo. Nadie. Pero sí creemos que en nuestros recursos limitados Dios puede hacer cosas grandes. Y todos nosotros somos testimonio de todo esto. Todos nosotros. Cuando nosotros llegamos aquí, hermanos, vino alguien a ayudarnos y nos trazó todo. Y luego dice, miren, para empezar, $40,000. ¿Para empezar qué? $40,000. Para empezar. 40,000. Bueno, ni 4,000 teníamos. Los recursos que se nos recomendaban algunos era arrancar palos, poner 4 palos y poner plástico. Pero él decía a los hermanos, no, acordémonos que es el cuerpo de Cristo el que se va a congregar. Acordémonos que es la iglesia del Señor lo que se va a congregar. No podemos buscar 4 palos y poner arriba de techo un plástico. Hay que creerle al Señor. ¿Pero de a dónde? No sé, creámosle al Señor. Es bueno y saludable que usted reconozca sus limitaciones. Sí, el hombre tiene virtudes, dones que Dios le ha dado, pero siempre tendrá limitaciones. Siempre. Y gracias a Dios que estos hombres lo reconocieron. Reconocieron sus limitaciones. En cuando soy, ¿qué dice ahí? Débil. Entonces dice Pablo, soy fuerte. Y allá en Joel dice, diga el débil, fuerte soy. ¿En qué? En Dios. Creámosle a Dios. De eso se trata. Él sabía lo que tenía que hacer. Tiene el poder. Pero dejó de que ellos, hermanos, ofrecieran sus recursos. Aquellos que sienten el llamado de servirle al Señor. Una realidad es que usted no lo puede hacer. Pero hay otra realidad, con Dios lo puede hacer. Sí, entréguele sus limitaciones a Dios y permita que Dios haga la obra en su vida. Como le dijo uno de los profetas, abre la boca y yo la llenaré, aleluya. Así de sencillo. Así de sencillo. Mirando nuestros recursos limitados, pero viendo a aquel y creyendo que todo lo puede hacer. Así es como se camina. Así es como se anda dentro del Evangelio. Así es como se hace proezas. Allá en su casa lee el libro de Hebreos, capítulo 6, de Hebreos es 11, donde habla de las proezas, de los hombres que tuvieron fe y que hicieron grandes proezas cuando le creyeron a Dios. Aún habla de mujeres que recibieron, dicen, los muertos, sus familiares, muertos en resurrección. Y tenemos el caso de Abraham y ahí finalizo. Cuando Dios le dijo, lleva a tu hijo y sacrifícalo. ¿Y a quién lo llevó? Y al pie del monte detuvo a su siervo y les dijo ahí que se quedaran y que esperaran. Y dijo 2 cosas. Y ahí confesó su fe. Ya regresamos.
ya volvemos. Y su hijo le preguntó, ¿llevamos el fuego o llevamos la leña y el sacrificado? Y Abraham dijo, Dios proveerá. De tal manera que dice la Biblia que aquel, hermanos, llevó a su hijo confiando que lo iba a volver a recibir en resurrección. Y cuando lo lleva, hermanos, realmente Dios, según como él había confesado, Dios había provisto para el sacrificio. Y quitó a su hijo Isaac y sacrificó el cordero. A eso se refería Jesús cuando dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Se refería ahí, hermanos. El sustituto de Isaac fue precisamente un cordero. Y Juan el Bautista comenzó a anunciar que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que nos sustituyó en la cruz para evitar, hermanos, de que nosotros fuésemos a la perdición eterna, al sufrimiento eterno. Por eso murió y sufrió por nosotros. El castigo sobre nosotros, Él lo llevó. Pero ahí vemos a Abraham una vez más, en sus limitaciones, creyéndole a Dios. Y por eso llegó a ser conocido y Dios le dijo que era amigo de Dios. Entregue sus limitaciones. Lo que usted es, no desee ser igual al otro, no. Lo del otro es pura, ¿cómo diríamos? Apariencia. No trate de ser igual al otro, sea usted mismo y dígale, Señor, aquí están mis recursos, mis limitaciones, pero tu palabra dice que en tu nombre yo puedo hacer también grandes cosas. Yo te puedo honrar y servir, predicar la palabra de Dios, alcanzando las almas para Cristo. A eso me refiero yo en las limitaciones. A eso me refiero en los recursos limitados que tenemos. Démoslo a Dios lo que tenemos, lo que somos, limitados. Por eso Dios reveló su conocimiento. ¿Cómo cree usted que los hombres pueden avanzar y alcanzar las cosas que han alcanzado en esta vida? ¿No es a través del conocimiento? ¿Por qué se estudia? Sino para prosperar. ¿No se ha dado cuenta de eso? Los que han alcanzado, hermanos, títulos y tal vez han mejorado su condición de vida. ¿Alguna vez llegó usted a considerar que podría alcanzar lo que hoy usted tiene? Yo sé que no. Aún estuvo en peligro de no llegar a hacerlo por la vagancia, porque muchas veces daba pereza, porque muchas veces no valoraba precisamente sus estudios, pero lo lograron. ¿Acaso no cambió su vida? Es decir, cambió su estilo de vida. Tal vez lo que sus padres no pudieron alcanzar, usted lo alcanzó. Ahora imagínese con Dios. ¿Qué es lo que no hará usted para honrarle y para servirle? Si usted le cree a Dios. Lo que Él pide de nosotros es disposición, entrega, voluntad, esfuerzo y ser diligentes, cuidadosos.
Eso es lo que nos pide el Señor. Porque tampoco le vamos a pedir algo para malograrlo. Tampoco lo vamos a pedirle algo para satisfacer nuestro ego. Ese es el error de la mayoría de muchos que quieren satisfacerse a sí mismos y le piden a Dios recursos. Lo que Dios nos da es para Él. Todos esos dones que están ahí es para Él, para que usted lo use para Él, para la obra de rescatar almas que todavía hacen falta. Usted todavía tiene amigos, compañeros de trabajo, de estudio, familia que todavía no conocen al Señor. Y tal vez usted con sus recursos ha querido alcanzarlo y no puede, y no lo podrá hacer. Con sus recursos no le creerán nunca. Pero cuando usted comience a ocupar los recursos de Dios, las cosas van a ser diferentes. Van a ser diferentes. ¿Cuántos predican en su trabajo? Ay, hermano, se va a burlar la gente. ¿Cuántos predican en el lugar de estudio? Se van a burlar mis compañeros. Yo les prediqué a mis compañeros. Aún pedimos el auditorio para predicar ahí. Pusimos grupos, como los grupos familiares los pusimos en las oficinas. Y lo que para otros era locura, se logró. Porque el asunto es creerle a Dios. Él solo lo que nos pide es que nos levantemos. Él lo que nos pide es que labremos, que entremos en sus labores. Entonces Él hará. Pero ¿qué son estos 2 panes y 5 pececillos para una gran multitud? ¿Qué tienes tú para realizar la obra de Dios? ¿Quién eres? No tienes nada, no eres nadie. Pero con Dios las cosas son posibles. Como le dijo al discípulo Pedro: sígueme y te haré pescadores de hombres. Lo hizo pescador de naciones, porque el evangelio lo llevaron a las naciones, al mundo de ese entonces. Llenaron el evangelio en toda Asia, en toda Europa. 12 hombres con recursos muy limitados, pero creyendo en el poder de Dios. Eso hizo la diferencia. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en usted, que usted le crea a Dios. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Dios sabe lo que tiene que hacer, querido hermano. Si estás pasando una dificultad,